Ok. Vamos a hacer un ejemplo para encontrar la equivalencia lógica entre P implica Q y no P o Q. ¿Ok? A nivel tabla de verdad, ya están ustedes conscientes que P implica Q es lo mismo que no P o Q, pero vamos a ver un ejemplo como más simple, ¿no? Así nada más didáctico, ¿ok? Entonces, vamos a decir un ejemplo. Dice, no nadas, de nadar, no nadas o haces gimnasio. ¿Ok? Esta es no P o Q, ¿están de acuerdo? No P es no nadar o hacer gimnasio. ¿Ok? Ese es una estructura, como hablamos, de no P o Q. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar esto. Bueno, vamos a empezar. No nadar sería no P, no P o Q. Entonces, ¿qué es nadar? P. ¿Qué es hacer gimnasio? Es Q. ¿Ok? Entonces, lo que está diciendo es, no nadas o haces gimnasio. ¿Ok? Ahora, vamos a pasarlo en términos de implicación lógica. Hay dos formas de hacer la implicación lógica. La primera es la siguiente, en donde yo digo P implica Q. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo hago un cambio de Q y P, de orden? ¿Cómo quedaría? ¿Están de acuerdo que es lo mismo decir Q o no P? ¿Sí están de acuerdo que es lo mismo este y el de al lado? Sí, maestra. Ok. Ahora, ¿cómo yo hago un equivalente lógico de implicación de Q a P? ¿Cómo lo haría? Fíjense, si no P o Q se pasa como P implica Q, ¿cómo pasaría este a implicación? ¿Están de acuerdo? Ahora lo que yo quiero implicar, Q a P. ¿Ok? Pero ¿cómo tienen que ser? ¿Cómo tendría que ser de este lado para que sea una implicación? Bueno, lo primero, ¿están de acuerdo que del otro lado es no P? ¿Sí están de acuerdo? Pero ¿cómo sería del lado izquierdo? ¿Cómo sería, chicos? No Q. Exactamente. ¿Pero por No qué? Q implica no P. ¿Ok? ¿Están de acuerdo que la parte de esta que está aquí, pues es muy sencilla, ¿no? O sea, esta lo podrías pasar como haces gimnasio o no nadas. ¿Están de acuerdo? O sea, ¿cómo lo dirías tú cuando hablaras? ¿Están de acuerdo que sería esto?
¿Están de acuerdo de esto? Ujú. Sí, sí, sí. Ahora, ¿cómo pasaría esta implicación? ¿Qué dirían ustedes aquí? Si nadas, entonces haces gimnasio, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Que esta implicación se diría así, si nadas, entonces haces gimnasio. Sí, maestra. Ajá. ¿Y cómo dirías esta parte de acá? ¿Cómo dirías esta que está aquí? Si no, Si no nadas, no haces gimnasio. No, al revés, no. Si no haces gimnasio, No, nada. entonces no nadas. Ahora, entonces, si nadas, entonces haces gimnasio. A ver, entonces, si se da el antecedente de que nadas, tienes que hacer gimnasio. ¿Ok? ¿Está de acuerdo aquí? Pero si no nadas, puedes o no hacer gimnasio. ¿Sí? Y aquí es, si no haces gimnasio, entonces tampoco nadas. Pero si se hace gimnasio, también podrías nadar. ¿Están de acuerdo que parecería que estamos hablando de diferentes cosas? ¿Están de acuerdo? Pero al final es lo mismo, ¿no, maestra? Exactamente. O sea, en la tabla de verdad, todas estas expresiones que tengo aquí, todas, te dicen lo mismo en la tabla de verdad. O sea, tienen las mismas verdaderas y las mismas falsas en la misma posición. ¿Ok? Pero cuando tú lo hablas, se oye muy diferente uno u otro. De hecho, en esta primera, por ejemplo, lo que te está diciendo, o sea, lo que yo entiendo es que pues vas a hacer mucho ejercicio, ¿no? Porque si nadas, haces gimnasio. ¿Ok? Y aquí te está diciendo en términos negativos, ¿no? Si no haces gimnasio, entonces tampoco nadas. Entonces te da la idea que si no haces nada, no haces nada, pero si no, haces todos los ejercicios. ¿Sí me explico? Entonces, a lo que voy es lo siguiente. Una misma implicación se puede decir al revés, pero negando las dos partes.
¿Sale? Y cuando generamos sus equivalentes lógicos, que es no P o Q, se da uno cuenta que está hablando de la misma, excepto que está cambiado de lugar. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, voy a poner aquí permítanme, algo está haciendo. Aquí lo que tenemos es que el no P, el no Q implica no P, es la misma tabla de verdad que P implica Q y que no P o Q. Entonces, cualquier implicación se puede ver al revés también. Esa es la moraleja que quiero que tomemos de aquí, ¿ok? Entonces, cuando te dicen que si te portas bien, te compran un carro, tú también lo puedes ver al revés y decirle, entonces, si no me compras el carro es porque no me porto bien. La cambias, ¿ok? Voy a regresar a la 28. Aquí. Ok. Aquí tenemos varios O. ¿Ok? ¿Cómo sería el equivalente lógico en implicación de la tercera premisa? ¿Cómo quedaría? ¿Qué pasa si hago un cambio de premisas? Que primero fuera no S o T. ¿Cómo sería su implicación? A ver, chicos. A ver. La premisa 6, ¿sí es el equivalente lógico de la premisa 3? ¿Sí tiene la misma tabla de verdad o no? Sí, sí lo tiene. ¿Sí están todos los demás de acuerdo también? Sí, maestra. ¿Sí? Lo que hicimos nada más fue conmutar las premisas que no hacen nada y decir que S implica T, porque acuérdense que siempre el implicado es el negado del O. Entonces, si el O es negado, por eso es S implica T. Y si yo lo pasara a su equivalente sería no S o T. ¿Están de acuerdo? ¿Cómo sería ahora el equivalente lógico de la premisa 3? ¿Cómo sería? TU. A ver. ¿Otra vez, compañero? TU. T implica U. Muy bien. ¿Ok? Ahora, si yo aplico silogismo entre la premisa 1, 2, 6 y 7, ¿cómo me queda? 1, 2, ¿qué más? 3 y 7. Fíjense, lo voy a poner aquí si quieren para que veamos. Ley del silogismo, ¿ok? Y vamos a usar la premisa 1, la premisa 2, la premisa 6 y la premisa 7. ¿Están de acuerdo que el silogismo es una cadenita? Entonces, P implica P U. implica R, exactamente. P implica R, R implica S, S implica T, T implica U, por lo tanto, P implica U. ¿Ok? Entonces, mi premisa 8 diría que el primero implica el último.
¿Sale? ¿Y qué dice el modus tollens entre premisa 8 y 5? ¿Se acuerdan de esa ley? Aquí les las pongo. ¿Qué dice el modus tollens? Que tenemos una implicación y decimos que no Q, por lo tanto, no P. ¿Se acuerdan? ¿Sí ya queda clara el modus tollens? Maestra. ¿Sí? Entonces voy a regresar. ¿Cómo aplico entonces el modus tollens como tercer paso? Y voy a usar la primera, no, la premisa 8 que acabamos de calcular con la premisa 5. ¿Qué dirían? ¿Cuál sería la premisa 9? No es no P. Exactamente. Y no P ya es lo que estábamos buscando. Ya terminamos. ¿Qué tan fácil fue hacerlo así? Aquí, por ejemplo, usamos otras cosas para llegar al mismo punto y también llegamos a 9 premisas. Es decir, los dos caminos son tan eficientes en términos de trabajo. ¿Cuál preferirían ustedes? ¿O cuál se les hace más fácil? Para mí el segundo. Sí, ¿verdad? Pero es cuando ya te das cuenta de que las O's también se pueden pasar como implicaciones. Vamos a hacer otro ejemplo. Permítanme aquí. Vamos a ponerlo así. P, O, no Q, O, R. ¿Ok? Esta es una expresión que tiene puros O's. ¿Ok? Dejen ver. Hay 6 implicaciones que puedo generar de ella. ¿Ok? La primera implicación que puedo pensar es que Q implica POR. ¿Están de acuerdo con esa expresión? Sí, maestra. ¿Vale? Ahora, si yo quiero que la que implique sea P,
¿cómo sería la expresión? ¿Sería qué? ¿No? ¿P? ¿Están de acuerdo? No, P implica ¿qué? QOR. No Q o R. ¿Sale? Ahora, si la que yo quiero es R, la que implique, ¿cómo tiene que decir? ¿Cómo sería la implicación? No R. No, R implica Q o no P. el P es el que va a ser positivo. Y el no Q es el que se mantiene negativo. Es decir, se pone como es, ¿no? El que se niega es el antecedente. Fíjense, aquí como yo negué el Q y queda positivo, porque ya era negativo. Aquí niego el P y ya queda igual, ¿no? Aquí niego R y ya quedó igual. ¿Sale? Ahora, si lo que yo quiero es que P y Q impliquen, ¿cómo queda la expresión? ¿Cómo? Perdón, ¿me lo repite, por favor? Sí, claro. Yo quiero que P y Q sean los que impliquen a R. ¿Cómo ordeno esa expresión? Entonces, lo primero que tendría yo que hacer, lo primero sería hacer esto. ¿Están de acuerdo? Eso es lo primero. Porque yo quiero que P y Q sean las que impliquen a R. ¿Ok? Ahora, tengo que negar a esa parte. Entonces, ¿cómo tengo que decir para que niegue eso y que impliquen a R? ¿Cómo dice Morgan? ¿Cómo niego esto? Lo voy a dejar indicado. ¿Están de acuerdo? Esto implica R. ¿Y qué dice Morgan de esa expresión? ¿Qué dice Morgan? ¿Qué dice Morgan cuando se niegan expresiones? Yo no recuerdo este. Ay, voy a llorar. ¿A qué le miento? ¿Se acuerdan? Cuando yo niego algo, voy a regresar a esas primeras leyes. ¿Qué decía Morgan? Que se niega cada una de ellas y Y se cambian de lugar, ¿no? no de lugar, sino el operador. El O pasa por I y el I pasa por O. ¿Sale? Voy a regresarme. Entonces, ¿cómo se niega esto? ¿Cómo queda esta parte, chicos? Sería no P y en vez de el O pasa como que. ¿Cómo? ¿Y? ¿Están de acuerdo? Y el doble negación, ¿cómo quedaría? Así.
¿Más o menos? ¿O sí queda claro? Maestra, ¿y la negación no se puede quedar afuera del paréntesis? También, pero normalmente no dejas cosas así como indicadas. Ok, gracias. No de nada. ¿Y qué pasa si ahora el que quiero que implique sea P y R? ¿Cómo lo haría? O sea, yo lo que quiero es decir, asocio P y R. ¿Ok? ¿Están de acuerdo que esto es lo mismo que la primera? ¿Sí? ¿O no? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, ahora, si yo quiero hacer una implicación entre ellas, ¿qué hago? Niego esto. Niego esto. Y aquí hago una implicación como está de ese lado hacia él. ¿Están de acuerdo? ¿Y cómo hago cómo resuelvo esta parte? Uso Morgan y ¿qué nos dice? Nos dice que no P y, ¿están de acuerdo? En vez de O es I. No R. Implican no Q. Y ahora, ¿qué pasa si las que quiero que se asocien sea Q y R para implicar otra cosa? Entonces tomo esta. Ajá. Y ahora ¿eh? ¿Están de acuerdo que es lo mismo que la primera expresión? ¿Sí? No cambié absolutamente nada. ¿Están de acuerdo, chicos? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, ahora sí, para hacer una implicación, niego la primera. O sea, aquí pongo una negación. Y hago una implicación hacia la segunda parte como está. Entonces no hago nada. ¿Ok? Aplico esta negación. Y entonces me va a quedar que Q, porque es doble negación, ¿están de acuerdo? Y en vez de O es I. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Entonces, no lo vamos a hacer. Pero quiero que estén conscientes que la primera expresión, que es esta, ¿ok? Esta tiene la misma tabla de verdad que todas estas, ¿ok?
¿Ok? Y la misma tabla de verdad, esto, esto, y esto. Estos son equivalentes lógicos de una expresión de disyuntiva con 3 proposiciones. Disyuntiva, acuérdense que es un O, ¿no? Okay. Voy a hacer una asociación con lo que habíamos visto de combinaciones. ¿Sale? Para que no vean que todo está fragmentado en esta clase. ¿Ok? ¿Cuántas expresiones, sentencias tenemos? O proposiciones. ¿Cuántas tenemos en esta? 3. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. 3. Si yo en el antecedente tomo de una en una, ¿cuántas diferentes implicaciones tengo? 3, ¿no? 3, muy bien. Y si yo, en lugar de tomar 3, estas 3 las tomo de 2 en 2, ¿cuántas opciones tengo? Igual 3. Igual. Aquí están las 6 equivalencias lógicas en implicaciones tomando 3 sentencias. ¿Okay? Porque aquí estamos ante la misma expresión, aunque en diferente orden es lo mismo. O sea, tenemos esto, ¿no? En la primera, ¿ok? Y en la segunda, tenemos esta misma expresión, solo que está aquí el 1 y aquí está el 2. Es lo mismo, ¿no? Entonces, tenemos 3 más 3. Tenemos 6 implicaciones, ¿ok? Donde tomamos de una o de 2. ¿Por qué no 3? Porque no podríamos hacer una implicación hacia el vacío, ¿no? Tendríamos que implicar a una tautología. ¿Sí vimos cómo estaba todo relacionado, chicos? Eso es lo que quiero que veamos aquí. Peligrosamente relacionado. Sí, maestra, como que todos llegan a lo mismo, ¿no? Exactamente. Entonces, estas, ¿para qué lo hice? Para que vean que un O se puede expresar de muchas formas diferentes como implicaciones. Claro, cuando estamos hablando de 2 sentencias, ¿cuántas opciones tenemos? 2, tomando de 1 en 1, nos quedan ¿cuántas? 2, ¿no? Sí, ¿verdad? O sea, la primera sentencia implica la segunda y la segunda la primera. Ahí tenemos 2. ¿Ok? Tendríamos que ver cómo se elaboran, pero tenemos solamente 2 opciones. Entonces, aquí, en esta que vimos, estas 2 que teníamos, la premisa 3 y la premisa 4, había 2 formas
de ponerla como implicación. Una que S implicaba T y la otra que no T implicaba no S. ¿Ok? Y aquí teníamos que T implica U y que no U implica no T. Ahí teníamos dos opciones. ¿Ok? Claro, hicimos la que más nos convino porque aquí se veía una cadenita que P implicaba R, RS. Aquí veíamos que ST y aquí veíamos que algo de T a U. ¿Ok? Bueno. Este otro, más allá de que cómo se resolvió, ¿qué tenemos ahí? Aquí están de acuerdo que hay una cadenita, P implica Q y Q implica otra cosa. ¿Sí se ve? Sí, maestra. Ahí se ve que podemos hacer un silogismo. Aquí está. O sea, este primero va a implicar esto. ¿Ok? Ahora, aquí nos dice, ¿qué pasa con esta P y T? Si es válido que P y T, entonces tanto es válido P como es válido T. ¿Se acuerdan que eso era, le decíamos la simplificación conjuntiva? Entonces, una expresión con ANS se puede separar en cada una de sus partes y decir que cada una de ellas también es válida. ¿Ok? Entonces, esa es la segunda parte que hicimos. Estamos haciendo una simplificación conjuntiva y tomamos la P y tomamos la T. Ahí tenemos dos premisas más que también son válidas. ¿Ok? Ahora, si sabemos que T es verdad y sabemos que P implica esto, podemos hacer un modus ponens entre ellas dos, entre las 5 y las 6. ¿Ok? Y saber que entonces es verdad R y S, y tanto es verdad R como es verdad S. ¿Sale? Ahora, ¿qué nos dice la quinta? Aquí le voy a poner. La quinta ley dice, vamos a usar la premisa 3 y la 9. ¿Qué es la 3 y qué es la 9? ¿Sí se acuerdan qué hacíamos con eso? Más o menos, ¿no se acuerdan? Cuando teníamos un O y una de sus sentencias se ponía como negado, entonces lo que estaba válido era lo demás. Aquí se nota, fíjense. Aquí se nota en la 9, R es válido, ¿ok? Pero acá está como esto. Entonces, R es falso o es verdadero. Aquí. Es verdadero, ¿de acuerdo? A ver, un ejemplo de ley disyuntiva del silogismo. ¿Ok? Dices tú que ayer saliste. ¿Ok? Ayer saliste. Y tú sabes, y tú dijiste cuando ibas a salir que ibas a ir al Sams o a Soriana. ¿Ok? Alguien que sí fue a Sams no te vio, por lo tanto no fuiste a Sams. Entonces, ¿a dónde fuiste? Soriana. A Soriana. ¿Por qué? Porque sabías que ibas a uno o a otro. Y eso era válido, ¿ok? Pero uno de ellos se descartó. Entonces, el que tuvo que ser verdadero para que fuera válido era el otro. Lo mismo aquí. Entonces, aquí teníamos una expresión de os, ¿ok? Y una de ellas nos dijeron que era verdadera. Por lo tanto, cuando está aquí, esto significa que esto es falso y que lo que es válido es lo demás.
¿Ok? Entonces podemos decir que no T o U. Y nuevamente, aquí teníamos que era válido T. Y aquí está negado, por lo tanto la verdadera es U y llegamos a donde queríamos llegar. ¿Ok? A ver. Voy a regresarme un poquito. Aquí. Yo creo que antes de regresar a los ejemplos más complejos, voy a regresar a las leyes. ¿Les parece? Para ver si podemos afianzarlas. Sí, maestra, por favor. Uh-huh. Entonces, aquí vamos a empezar con modus ponens, ¿ok? Todo lo que vamos a ver va a ser de modus ponens, ¿ok? Entonces, mi premisa 1 dice que P implica Q o R. ¿Ok? Esa es mi primer premisa. La segunda premisa es que P ¿qué puedo sacar de conclusión de estas dos premisas? ¿O está demasiado sencillo? ¿Está bien así? Oye, ¿no más sencillo, maestra? Está tan difícil. ¿Qué estamos haciendo? Tenemos una implicación. Se da el antecedente. ¿Cómo tiene que ser entonces? ¿Se tiene que dar qué? La consecuencia. Entonces podemos decir que Q o R. ¿Sale? ¿Pongo otro? No más fácil, maestra. No, eso es demasiado fácil. Podemos decir que P y R implican a Q. ¿Ok? La primera premisa es que P y la segunda premisa es que R. ¿Ok? Entonces, ¿qué dijimos? Cuando dos premisas son verdad, también el y entre ellas es verdad. ¿Se acuerdan? ¿Sí? No, muy bien, maestra, ¿me lo repite? El I, Sí. Cuando yo tengo dos premisas que son verdad, puedo decir que el y entre ellas también lo es, porque los dos son verdad.
Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que P significara conocer el lenguaje C, ¿ok? Y R es conocer el lenguaje Java, ¿ok? Entonces, si alguien dice, yo conozco el lenguaje C, y también dice, yo conozco el lenguaje Java. Entonces, yo puedo decir, tú conoces el lenguaje C y el lenguaje Java. Y cuando digo y ambas eran verdad, sigue siendo válido. ¿Sale? Esta tendríamos que aplicarle aquí. Pues la primera parte es una ley de conjunción, en donde la premisa 4 dice que P es verdad y R es verdad. Esta es la primera ley que estamos aplicando. Y entonces, si sabemos que se da el antecedente, también se va a dar la consecuencia por modus ponens. ¿Más o menos, chicos? ¿O no? Sí, maestra. Ahora, imagínense que aquí tengo el no P implica C y R. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Una implicación y justamente se da el antecedente. El antecedente en este caso es negado. Entonces se da el antecedente. Entonces, ¿qué tiene que pasar con la consecuencia? ¿Qué tiene que pasar con la consecuencia? Tiene que ocurrir. ¿Sí o no? Sí, maestra, sí, sí, sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tenemos una implicación doble, ¿no? Que tiene aquí. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo aquí que P o T implican a R?
Pues así, le tendríamos que poner exactamente igual. P o T. Por lo tanto, ¿qué? R. ¿Sale? Entonces, ¿qué dice el modus ponens? Si yo tengo una implicación y sabemos a ciencia cierta que ocurrió el antecedente, se tiene que dar la consecuencia. Eso es lo que nos dice el modus ponens. ¿Ok? ¿Alguna duda de esta primera? No, de esa no. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? Con la ley del silogismo creo que esa no tiene problema, ¿verdad? No, Porque es esa es de una la cadenita, cadenita ¿no? y siempre implica la primera y la última. Creo que en esa no. ¿Ok? ¿Vemos el modus tollens? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, el modus tollens lo que nos dice es, yo tengo una implicación y no se da la consecuencia. Entonces, aquí tendríamos un por ejemplo, un no Q ok. ¿Qué tenemos aquí? Fíjense. Si yo tengo que es verdad que no Q y no R, yo puedo decir que no Q y no R es verdad. ¿Están de acuerdo? Por la ley de conjunción. ¿Sí? Sí, maestra. Entonces, aquí podemos decir, como una premisa 4, podemos decir que no Q y no R. ¿Qué diría Morgan de esa negación? ¿Cómo se puede expresar Morgan usando Morgan? ¿Cómo quedaría si aplico Morgan aquí? En la premisa 4. Se cierra entre paréntesis, ¿no? Q y R. Se Y niega y se cambia el operador. exactamente. O sea, se queda así, ¿verdad? Y cada una de ellas se quita su O, su no, ¿ok? Y el I pasa por O. Entonces, aquí como segunda parte, aplicaríamos la ley de Morgan. Ahora, yo sé que no se dio la consecuencia. Por lo tanto, ¿qué? ¿Es falso? O sea, es falsa la consecuencia.
Por lo tanto, volvemos aquí. Estamos ante implicaciones válidas. Entonces, estas no me importan. ¿Por qué no me importan? Porque tienen falso, porque es inválido. ¿Ok? Las que me importan son las verdaderas. Entonces, no se dio el antecedente, la consecuencia. O sea, no se dio esta. Por lo tanto, no se dio el antecedente. Entonces aquí, si no se dio la consecuencia, no se dio el antecedente. Entonces aquí podemos decir que por lo tanto, No, P. no P. Muy bien. Así. Entonces lo que estamos buscando es ver que lo que era la consecuencia no se dio. ¿Ok? A ver, vamos a poner esta otra, a ver si la puedo cambiar para que aplique para esto. Esto es algo muy sencillo. Podemos decir que no Q, por lo tanto, ¿qué? No esto, ¿no? Y claro, la pueden simplificar como no P o no R, ¿no? ¿Vale? O esta otra, ¿no? Yo tengo algo así y yo lo que sé es que no R. Por lo tanto, ¿qué? Por lo tanto, no esto. Eso es el modus tollens. ¿Alguna duda del modus tollens? ¿No? No, creo que no me sé. ¿No? Ok. La ley de conjunción ya no hay problema. Si dos son verdad, el I entre ellas también es verdad. ¿Ese no? ¿Cuál, perdón? La ley de conjunción. Si P es verdad y Q es verdad, P y Q también lo son. Esta tampoco. ¿Eso no hay dudas? No, no, no. ¿No? ¿Les parece que nos vayamos a la disyuntiva del silogismo? Entonces, ahora sí voy a... Aquí le voy a poner... Entonces, esta es la ley disyuntiva del silogismo. ¿Ok? Entonces, una primera premisa tiene que ser un O. ¿Ok? Entonces, podríamos poner así, ¿no? Como P o Q o
no T. ¿Ok? Ese es un O. ¿Ok? Entonces, aquí lo que va a pasar es que va a haber una premisa que una de sus partes niegue. Entonces, puede ser algo como no P, por ejemplo. Si entonces está negando a P, que es verdad en la parte de arriba, para que esa premisa 1 sea verdad. A ver. ¿Qué es verdad entonces? Q. ¿Q o no T? Es decir, toda la expresión que resta puede ser válida. Entonces, si lo que yo estoy negando es P, lo que es verdad es esto. Claro, para acentuar un poco más, pudimos haber hecho esto, ¿no? Para que ustedes noten como una parte es la que se niega y entonces lo que es válido es lo demás. ¿Queda un poquito más claro así? Sí, maestra. ¿Ok? Entonces, si se niega una parte, todo lo que resta termina siendo verdad. Exactamente. Siempre con O. ¿Ok? Solo cuando es O, ¿verdad? Exactamente. Por ejemplo, ¿qué pasa si lo que yo estoy negando es esto que está aquí? Entonces, ¿cómo se negaría esto? Aparecería como no Q, ¿están de acuerdo? No Q, y en lugar de O tendría que aparecer como I. T. ¿Están de acuerdo que esto que está aquí, su negación es esta? Entonces, ¿quién es verdad? P. Claro, si no les queda claro que la parte derecha de la premisa 1 y la premisa 2 negado es lo mismo, tendrían que aplicar antes una ley de Morgan. ¿Ok? Entonces, podríamos decir, lo primero que voy a hacer es una ley de Morgan. ¿Ok? Si yo aplico una ley de Morgan a la premisa 2, ¿cómo me queda? Saco los negados, ¿están de acuerdo? El I pasa por O. ¿Ok? Y aquí, como no tienen nada negado que sacarle, se tiene que negar dentro. ¿Están de acuerdo que la premisa 2 y la 3 es la misma? Sí, maestra. ¿Sí? Entonces, Ya, y ya, voy ya. a poner otro caso un poco más largo para que quede ya nada más. La premisa 1 podría ser que no P o R o T
o U. Ok. Entonces, fíjense, aquí yo tengo una parte que está negada, porque P, no P en lugar de ser válido, es P, lo que es válido, ¿ok? Y en no T, estoy negando esta parte, ¿sale? Entonces, si yo estoy negando esas dos partes, esta y esta, ¿qué me queda? ¿Qué me queda? ¿Qué me queda, chicos? Estoy negando esto, estoy negando esto. ¿Qué me queda válido? RU. Exactamente. En este caso es con O, pero es él, ella es lo que es válido. ¿Ok? Para que nosotros acentuemos esto, podríamos asociar P y T y R y U para que se vea que una parte es negado y por lo tanto la otra parte es positiva. ¿Ya queda más claro la disyuntiva del silogismo? Sí, un poco más, claro. Ok. Entonces, ¿cuál otra ley hay? A ver. Maestra, todas estas leyes sí las podemos tener a la mano a la hora de Claro, ejercicios. sí, claro. De hecho, acuérdense que como es importante el nombre, o sea, que le pongan ahí, aquí estoy aplicando esta ley, es importante que la tengan porque si no, y si no se saben bien el nombre o se les olvida o cualquier cosa, ¿no? Creo que esas son las que necesitábamos afianzar, las leyes, ponens, perdón, ponens, tollens y disyuntiva del silogismo. ¿Podría poner otra vez las otras leyes, maestra, para copiarlas? Ya copié las ¿Estas? primeras, pero las otras. ¿Estas? Sí, esas. Listo, maestra, muchas gracias. No, de nada. Ok, entonces, ahora sí voy a regresar a donde íbamos. Aquí. Ya queda un poco más claro esta ley disyuntiva. ¿Sale? Entonces, fíjense, en la primera simplemente haces un silogismo. P implica R y S. Ese queda identificado bien que estamos haciendo en la ley del silogismo 1 y 2. Sí, maestra. ¿Sí? Porque hay cadenita, ¿verdad? Ahí no hay problema. Luego, el modus ponens es cuando
se da el antecedente, por lo tanto se tiene que dar la consecuencia. Y entonces lo que se da es R y S. Aquí está. ¿Ok? Entonces, si R y S es verdad, tanto R es verdad como S es verdad, eso era la simplificación conjuntiva. Es separar cuando es I, no es cuando es O, porque ahí el O puede ser una válida, la otra o ambas, ¿ok? Aquí no. Para que sea un AND, tiene que ser las dos. ¿Ok? Luego, la ley disyuntiva del silogismo entre la premisa 3 y la 9. A ver, chequen por favor si ya les queda más claro entre la 3 y la 9, que lo válido es no T o U. Sí, maestra. ¿Sí? Ya quedó mejor. Sí, porque Entonces, entonces si R es negativo, por ende lo demás el restante es es positivo. exactamente. Y lo mismo, cuando yo tengo que no T, U, U, es verdad, T es pero falso. sabía que T era verdad, entonces ¿quién es verdad? Porque aquí la estoy negando, ¿no? U. Ahí es pura ley disyuntiva del silogismo. ¿Sí queda un poquito mejor esta última? Sí, maestra, ya queda mejor, claro. ¿Verdad? Entonces, acuérdense que es por descarte, ¿no? Si una parte del O es falso, entonces, si es válido, lo que es verdad es lo demás. No eso, porque eso ya supimos que no lo es, ¿no? Ya por último esta, chicos. A ver. ¿Qué pasa con la doble implicación? ¿Qué significa la doble implicación? En coloquial, ¿cómo se dice la doble implicación? ¿Se acuerdan? Sí, solo sí, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿vas a ir a Cancún? Sí, solo sí, pasas con 10 el semestre. Entonces, que pases el semestre con 10 implica ir a Cancún y que vayas a Cancún implica que pasaste con 10. ¿Ok? Esa es doble implicación. Entonces, lo que están haciendo aquí es, esta doble implicación, como, ¿están de acuerdo que no hay ninguna ley que aplique con dobles implicaciones? ¿Sí están de acuerdo con eso? O sea, ninguna de las leyes que hemos visto hay una doble implicación. Siempre hay implicaciones sencillas. Entonces, como no podemos trabajar con la doble implicación, la separamos. Aquí está. La separamos en que la primera parte implica a la segunda y que la segunda implica a la primera. ¿Sí? Sí, maestra. Entonces, como es y, tanto es válida esta implicación como la segunda implicación. ¿Ok? Ahora, aquí, ¿qué pasó? Esta no la vi. Modus tollens entre 2 y 3. ¿Ok? No se dio la consecuencia, por lo tanto, no se da el antecedente. ¿Sí están de acuerdo entre 2 y 3? ¿Que hay una ley? Sí, maestra. Entonces, tenemos aquí que no Q y tenemos estas dos. ¿Dónde puedo aplicar esta no Q? En estas dos implicaciones. En las 6, ¿están de acuerdo? Por lo tanto, se niega el antecedente y queda como P. ¿Sí quedó un poquito mejor este ejemplo? Sí, algo más claro. Más claro.
Permítanme, por favor, chicos.